Segundo, vamos a iniciar. Muy buenas tardes, estimados participantes. Somos B-Lawyer y en esta ocasión, continuando con el desarrollo del curso de Derecho de Familia y Sucesiones, tenemos la presencia del doctor Emilio Valareso Reyes, quien disertará el tema referido al proceso judicial de alimentos. El expositor Emilio Valareso Reyes es abogado, magíster con estudios completos de doctorado por la Facultad de Derecho de la Universidad Particular de San Martín de Porres. Cuenta con curso de especialización en contratos y daños por la Universidad de Salamanca, España. Es miembro ordinario del Instituto Peruano de Derecho Civil y miembro honorario del Colegio de Abogados de Ica, Apurímac, Cusco y del Colegio de Abogados de Ayacucho. Es colaborador permanente de Gaceta Civil y Procesal Civil, Gaceta Jurídica, como también de Actualidad Civil y Instituto Pacífico. Ha participado como coautor de los siguientes libros: Junta de Propietarios, Defensa de la Posesión, entre otros, bajo el sello de la Actualidad Civil, Instituto Pacífico. Asimismo, los plenos civiles vinculantes de las Cortes Superiores, Código Civil comentado bajo el sello de Gaceta Jurídico, y el nuevo Código Civil arbitrado bajo el sello de la institución Instituto Pacífico. En la actualidad es profesor de Derecho Civil en la Universidad Privada del Norte, filial Lima, en la Universidad San Martín de Porres, Universidad Científica del Sur, Universidad Tecnológica del Perú y la Universidad Continental de Huancayo. Estimado doctor Emilio Valareso, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes, con los señores organizadores de este evento, darle el agradecimiento a B-Lawyer, ¿no?, por permitirme en esta tarde de sábado compartir algunas reflexiones sobre un proceso que tiene un porcentaje elevado de presencia en los tribunales peruanos, sobre todo como consecuencia natural de todo este proceso social que se da en torno al reconocimiento de lo que son los alimentos, ¿no? Entonces, para ello, vamos a dividir nuestra exposición en dos grandes partes. La primera, que hace referencia al estudio sustantivo de lo que son los alimentos en sí, y la segunda, lo que es el proceso judicial de alimentos, pero sobre todo en los cambios que están sobre todo puntualizados en la ley 31464, ¿no?, que salió en mayo de este año y que en cierta manera ha tenido como objetivo principal llevar a consideración los planteamientos, ¿no?, que se derivan justamente del tratamiento más ágil, más dinámico, más rápido, en busca de obtener resultados apropiados ante esta necesidad imperante que tiene el alimentista. ¿Está bien? Entonces, vamos a compartir pantalla. A ver, un minuto, por favor, ¿no?, para que ustedes puedan, al igual que mi persona, ir viendo algunos conceptos muy generales de alimentos. Primero vamos a empezar con el ámbito sustantivo. Voy a apagar mi pantalla para concentrarnos únicamente en las diapositivas, ¿ya? Ya pueden apreciarlo. Vamos a tocarlo solo de forma muy general. Y de ahí vamos a pasar a la parte sustantiva, ¿no?, que es materia justamente de este evento, tomando en consideración sobre todo la ley 31464, ¿no?, que habla justamente de los cambios que se fueron dando para llevar a cabo la aproximación a lo que es el interés superior del niño, en este caso del alimentista, ver su regulación en el Código de los Niños y Adolescentes, ¿no?, como también en el Código Procesal Civil, ¿no? Cada uno de ellos tiene características importantes y apropiadas a tomar en cuenta, ¿ya? Vamos a comenzar un poco con los antecedentes. Si a mi persona hacen acotación a lo que son los alimentos, estas hacen referencia a una institución de apoyo y ayuda que tienen que darse entre los miembros que conforman la familia. Usualmente, lo que se suele entender es que los padres deben de dar alimentos a los hijos, pero lo que hay que resaltar y tomar en cuenta es que los padres también pueden solicitar alimentos a sus hijos, ¿no?, cuando no puedan contar con los medios para solventar su vida. Un ejemplo claro, y hace poco nos hizo referencia, hace algunos meses, fue la presencia del papá de una conocida persona del ámbito
de la farándula, ¿no? De los que son los talk shows, ¿no? En nuestro país. Entonces, eso es un ejemplo claro que pueda darse. Primero, los alimentos de hijos a padres, entre cónyuges, como también solicitarlos hacia los abuelos, ¿ya? Entonces, eh, esto hay que tomarlo y esto hay que también, hay que hacer referencia sobre todo a cada una de estas situaciones, ¿ya? Y debemos sobre todo hacer referencia a este tipo de situación porque se suele tener un concepto inadecuado, ¿no? Se suele tener un concepto inadecuado del concepto de alimentos que solo deben darlo los padres hacia, hacia lo que son únicamente los hijos, y eso no es así. El propio ordenamiento nacional habla de las distintas posibilidades que puedan otorgarse, sobre todo para las referencias que tengan que establecerse ante este tipo de planteamiento. ¿Ya? Se sostiene, puede tener dos aspectos, ¿no? Uno relativamente jurídico, que es el que estamos analizando junto a ustedes, pero también tiene una génesis de tipo moral, ¿no? Por los cuales los padres tienen que otorgar el sostenimiento a sus hijos, ¿no? Cuando estos pues son menores de edad, se encuentran incapacitados, no pueden por sus propios medios darse efectivamente los recursos adecuados para su sostenimiento, su continuidad dentro de la sociedad. También lo que podemos apreciar es que el concepto de alimentos no es comida. Eso es lo primero que hay que descartar de manera directa en el desarrollo de este concepto. Primero, comprende todo lo necesario para el sustento, la habitación, es decir, la casa, el vestido, la asistencia médica, ¿no? La formación, el colegio, ¿no? Y, es decir, es todo aquello que comprende los diferentes aspectos necesarios y mínimos que debe de contar una persona para su desarrollo dentro de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, también lo que es el ámbito del esparcimiento, ¿no? Y esto se va a deber sobre todo tomando en cuenta su rango y la condición social que tenga, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué números de hijos, ¿no? La persona puede tener varios, a cada uno de ellos le corresponde de manera proporcional su condición social, ¿no? La persona efectivamente no puede dar más allá de lo que no tiene, ¿no? Y eso también tiene que verse su estatus y desarrollo que debe ser tomado en consideración, sobre todo con respecto a cada uno de los manejos que puedan hacerse referente, ¿no? En los ámbitos de análisis que son tomadas en cuenta, ¿ya? Entonces eso, por favor, tomarlo en consideración y manejarlo de una manera bastante apropiada, ¿no? Casi siempre se suele definir esta situación como algo que no es lo correspondido, que no es lo apropiado, que es generalizado, y ese concepto pues está mal, ¿no? Algunas características que puedan sobre todo deducirse de lo que son los alimentos: es intransmisible, es personalísimo, es irrenunciable, no se pueden transar sobre ellos, es incomprensible porque abarca pues toda una serie de temas y necesidades que puedan presentarse dentro de una determinada sociedad y tiene sobre su base sobre todo la obligación de dar, ¿ya? Se extingue cuando se da, cuando el obligado fallece o cuando, y esto es lo más usual, el alimentista adquiere la mayoría de edad o este fallece, ¿ya? Entonces esto hay que tomarlo como una idea bastante, sobre todo, aproximada en su desarrollo, como también en sus consecuencias que deban, sobre todo, tomarse como una idea bastante propia en el manejo de cada uno de estos puntos de referencia que estamos haciendo a cotación, ¿ya? No debemos de ninguna manera dejarlo de lado, sino sobre todo hay que hacerlo sobre todo presente. Ahora, ¿qué dice el Código Civil? ¿Ya? Porque el ámbito de los alimentos también tiene una regulación, sobre todo en el ámbito procesal, desde el punto de vista de el Código de los Niños y Adolescentes. Eso también hay que
resaltarlo, sobre todo para el manejo de cada uno de los atributos que estamos estudiando. Primero, las personas obligadas a darse alimentos es de forma recíproca, ¿no? Están los cónyuges, puede haber alimentos entre cónyuges, sí, como resultado, pues, de un divorcio, ¿no? De una parte que sale más perjudicada que la otra y no pueda demostrar, pues, su continuidad en el desarrollo de cada uno de sus atributos. Están los ascendientes, ¿no? Es decir, a mis padres, ¿no? A mis abuelos, como también a mis hijos, a mis nietos, y también puede existir alimentos entre hermanos. ¿Dónde encontramos la base legal que regula, lógicamente, este tipo de tratamiento? En el artículo 474 del Código Civil, ¿ya? ¿Dónde lo encontramos? En el artículo 474 del Código Civil, a tomar en consideración sobre todo en las referencias que hacemos, ¿no? A cada uno de estos atributos. Ahora, ¿qué requisitos deben de sustentar la necesidad alimentaria? Por un lado, el estado de necesidad y las posibilidades económicas que tenga quien los provea, ¿no? Y eso también hay que tomarlo como idea bastante adecuada, sobre todo para las referencias que hacemos acotación. Y la segunda, ¿no? Y esto también hay que tomarlo como idea bastante práctica, es la cuantía, ¿no? O sea, el monto que se establece respecto a los alimentos es proporcional a las necesidades de quien las pide, ¿no? Y esto pues es un tema bastante controversial, ¿no? Sobre todo tomando como referencia las pautas y las situaciones, ¿no? Que van a ir siendo tomadas en consideración para el manejo de cada una de estas referencias, ¿no? Entonces, muchas veces, si uno no puede cumplir, puede ser, por ejemplo, ahora con la etapa de pandemia, se ha dado muchos casos por la falta de trabajo, ¿no? Ahora, eso no ha sido impedimento para que la persona no cumpla. Y, lógicamente, cada una de estas situaciones, ¿no? Ha traído, sobre todo tomando en consideración eh, las referencias que se hacen al momento de establecer adecuadamente el monto a entregar, ¿no? Por eso dice bien claro, la cuantía será proporcional a las necesidades de quien, la persona que lo solicita, y las posibilidades que tiene de la persona de darlos. Eso segundo, sobre todo, muchas veces no se cumple porque hasta un criterio equivocado para este tipo de referencias no es tomado en consideración, sobre todo al momento de verse vinculado a esta obligación de forma apropiada. ¿Cómo termina la obligación de dar alimentos? Dos puntos bastante referenciales que debemos de tomar como idea principal, ¿no? Por la muerte del obligado, ¿no? Del alimentista, eh, y del alimentista. O sea, el obligado es la persona responsable que tiene que cumplir con los alimentos de manera proporcional, ¿ya? Y por el otro lado, del alimentista, aunque los prestase en cumplimiento de una sentencia firme, lógico. Así haya una sentencia, lógicamente lo que hay que tomar como una idea bastante, sobre todo, estipulable, ¿no? En el sentido de que ya no existe, pues, la persona que lo solicita por motivos, por ejemplo, de las situaciones que se hacen presentes, ¿no? Entonces, hay que hacerlo bastante presente para el desarrollo de cada uno de estos atributos, como también para sus resultados, ¿no? Entonces, que ya haya alcanzado la mayoría de edad, por ejemplo, el alimentista, que el alimentista haya fallecido, como el obligado también haya fallecido, ¿no? También es otra situación que pueda presentarse y justamente rompería de forma apropiada lo que es el ámbito de este tipo de referencia a tomar en consideración en base, sobre todo, a cada una de estas referencias, ¿ya? Entonces hay que hacerlo, sobre todo, presentes, ¿no? Para analizar cada uno de estos atributos. Entonces, hasta ahí la parte sustantiva, ¿ya? Hasta ahí la parte sustantiva.
no podíamos iniciar a hablar de alimentos si no teníamos claros los conceptos. Eso hay que tomarlo en consideración. Ahora lo que vamos a proceder es analizar el proceso como tal, ¿no? Tomando en cuenta, y ustedes pueden apreciar mi pantalla, que en mayo pasado, ¿ya? Se llevó sobre todo de manera bastante referencial la ley 31464, ¿no? Que modifica en cierta manera el proceso de alimentos a fin de garantizar la debida aplicación del principio del interés superior del niño y la obtención de una adecuada pensión de alimentos, ¿no? Pero ¿por qué debemos de entender de adecuada, ¿no? Se debe existir esa correspondencia que promueve y justifica, sobre todo, que deba, sobre todo, establecerse de forma referencial para cada uno hacer referente, ¿no? A cada una de estas situaciones. ¿Está bien? Entonces, vamos a analizar ustedes y yo los cambios que se han dado en dos cuerpos normativos sustanciales para este tema. Por un lado, en lo que es el ámbito de los códigos de los niños y adolescentes del año 2000, como también en el Código Procesal Civil, ¿no? Primero, en el tema de la postulación de proceso, ¿no? Nos habla de del cumplimiento de las genéricas exigencias que están reguladas en el artículo 424 y 425, ¿no? Y en este caso no es necesario que un abogado lo firme. Creo que esta proposición no es nueva, ya eso se hace con la finalidad de tener un acceso más apropiado a la justicia, ¿no? Cuando las personas a través de formularios puedan interponer, sobre todo de manera directa, esta demanda. Luego, el tema de la improcedencia, como también de la inadmisibilidad, que son dos situaciones proclives a que se hagan presentes, ¿no? Pueden darse sobre todo en base al 426 y el 427, pero acá viene la novedad. En el caso de alimentos, el juez puede omitir ese defecto que puede ser subsanable, declarando de manera directa nomás la admisión de la tramitación, ¿no? Concediendo al demandante un plazo máximo que no exceda de la realización de la audiencia única. O sea, en vez de inmediatamente notificarse, él va a extender hasta la realización de la hasta lo que es antes de la audiencia única, que se pueda subsanar, ¿ya? Y esto también hay que tomarlo en consideración, cada uno de estos defectos, ¿no? Que puedan, lógicamente, subsanar, o sea, la inadmisibilidad de la demanda. ¿Está bien? Ahora, ahora el juez, como director del proceso, puede solicitar, ya no es opción de que pague, ¿no? La persona demandante, por ejemplo, la ficha de RENIEC, ¿no? La copia para la partida de nacimiento que demuestren en troncamiento, ¿no? O solicitarlo justamente al municipio que corresponda, ¿no? Entonces, eso es una prueba fundamental, ¿no? Porque el tema afiliatorio debe de quedar claro para que se proceda a solicitar el ámbito alimentario, ¿ya? Ahora, lo que hay que tomar en consideración, y esto también hacer presente, es que toda la demanda que el juez ha recibido correrá traslado al demandado con conocimiento de la fiscalía para un plazo de 5 días pueda contestar, ¿ya? Eso también hay que tomarlo en consideración, ¿no? No admite la contestación de la demanda si el demandado no cumple lo establecido en el literal 167A y ejecuta el percibimiento continuado con el proceso, ¿no? O sea, si él no contesta, no sale al proceso, tomando como base la propia naturaleza que pueda darse de este tipo de proceso, continúa sobre todo llevándose a cabo este tipo de situación, ¿ya? En el proceso, la demanda no se pone en conocimiento del fiscal, salvo que haya promovido la acción de alimentos. O sea, el fiscal que representa a la sociedad, representa a la familia, puede solicitarlos de forma directa. Ahora, ¿se puede apelar? Sí. Por ejemplo, cuando ya se ha pasado el plazo del tiempo y se ha dado las circunstancias del caso del debido proceso, ¿no? Plasmados, se puede declarar inadmisible o improcedente la demanda
y la sentencia es apelable con efecto suspensivo, ¿no? Dentro de los 3 días será notificada y cada una de las decisiones que tome el juez durante las audiencias son apelables sin efecto suspensivo, perdón, y tienen la calidad de diferidas. En el proceso de alimentos, la sentencia es apelable sin efecto suspensivo, ¿ya? Entonces, esa referencia hay que tenerla sobre todo acotación para este tipo de manejo, ¿no? Lógico que cuando no se está de acuerdo con una determinada decisión, puede procederse a cada una de las respuestas que se crean, sobre todo apropiadas, ¿no? Finalmente, se han incorporado determinados artículos, ahora vamos a analizar, que van a sumarse a los ya existentes, pero dentro del Código de los Niños y Adolescentes del año 2000, ¿no? Cuando se dio la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Perú en el año 2000 dio su propio código. Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar en consideración? Cuando se lleva este proceso de alimentos, tomando como base las etapas del proceso señaladas en este cuerpo normativo, puede darse, y esta es la innovación, tanto de forma electrónica como de forma física. Puede ser presentada por formularios físicos o electrónicos y la parte demandante debe procurar especificar a la parte demandada si es un trabajador dependiente o independiente, ¿no? Mencionando el nombre del lugar de labores, y si no se consigna esta información, no determina en ningún caso la admisibilidad o la improcedencia de la demanda, ¿ya? Ahora, los datos del centro laboral son importantes para proceder justamente al desarrollo de los medios, ¿no? Donde se puedan obtener la información de cuántos son sus ingresos económicos, ¿no? Ese tema también es bastante adecuado, ¿no? Y luego dice que es facultativamente también la demanda te puede llegar sobre todo a tu correo electrónico, al número de teléfono de celular, tanto de la parte demandante como de la parte demandada. O sea, ahí hay que estar atentos, ¿no? Y lógico que esto va de la mano con la representación, con el seguimiento, con la diligencia que se ponga a cada uno de estas partes del proceso, ¿no? El requerimiento con respecto al auto admisorio que se da en la demanda, para que subsane, debe de ser lógicamente comunicado de manera inmediata a la parte interesada, ¿no? El apercibimiento de declararse la rebeldía, es decir, cuando efectivamente estás bien notificado, pero no te da la gana, ¿no?, de presentarte el proceso, no lo detiene, este continúa y en caso de incumplimiento al establecido, se pone en práctica, en el caso de la rebeldía, lo citado en el artículo 565 del Código Procesal Civil, ¿no? Luego, la fecha y la hora de la audiencia única, la misma que no deberá ser posterior a 10 días de notificada la demanda a las partes, ¿no? Entonces, eso nos habla mucho de que tienen máximo 2 semanas para poner en práctica, días hábiles, ¿ya? Con respecto a cada uno de estos atributos, ¿no? El mandato de impugnable del juez reuniendo de oficio los medios probatorios que necesite ser efectuados en la audiencia única, ¿no? Inclusive, hasta la parte afectada, no demandada, podría darse con una sorpresa, ¿no? Con respecto, sobre todo, al desarrollo que pueda otorgarse a cada uno de estos atributos que son materia de estudio. Ahora, el mandato, miren ustedes, ¿no? Es inimpugnable, ¿no?, del juez de oficio al empleador de la parte demandada para poder recaudar sobre todo la información con respecto a sus ingresos, ¿no? Por otro lado, ¿se permite también la aparición de medidas cautelares? Sí, y este en caso se llama una asignación anticipada, ¿no?, para asegurar la continuidad justamente del menor en lo que respecta sobre todo de cada uno de estos atributos, ¿ya? El especialista, las demás medidas necesarias para garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa. Para tal efecto, el juez puede solicitar la asistencia de un defensor público, un defensor de oficio, al MINJUS, ¿ya? Entonces, esto notificado el auto admisorio, las partes, y esto también hay que tomarlo a consideración, serán notificadas en su casilla electrónica, por correo electrónico o las aplicaciones de los servicios móviles que tengan a su cargo. ¿Cómo se desarrolla la audiencia única? Primero, lo que hay que tomar a acotación puede ser presencial o virtual. A eso hay que dirigirnos a las directivas que da el poder, el PJ, con respecto a este tema. Ahora, si el juez declara inadmisible la contestación de la demanda, cuando no se cumplan los requisitos, ¿no?,
solicitados en el auto admisorio, puede disponer a que el demandado subsane las omisiones advertidas en un plazo que no exceda la fecha de realización de la audiencia única. No creo que eso es también dar equilibrio al proceso como tal, ¿no? Sin perjuicio esto, respecto de la producción, admisión, conducencia y eficacia de los mismos, rige el principio de favor ad probatione. ¿Ya? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Si ninguna de las partes concurre a la audiencia, el juez puede emitir sentencia. Puede reprogramar la audiencia, sí, solo dentro de un plazo de 10 días, que no pueden ser más de esos nombrados, porque, lógico, lo que se busca es que sea rápido, no que se dilate. ¿Ya? Y este inciso G es uno de los más trascendentes. ¿Por qué? Porque ahí es donde te está haciendo señalación de que los principios tienen que adecuarse, tienen que buscar congruencia y preclusión, respetando el debido proceso, ¿no? Ahora, ¿cómo se comunica la sentencia y la apelación? Bueno, lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente, que terminada la audiencia única, el juez puede oralmente decir la sentencia, ya sea en su parte resolutiva o leerla todo completamente, tomando como base su carga procesal, ¿no? Y la complejidad del tema que tiene que ver, ¿no? El juez tiene 3 días para notificar por escrito lo que ellos se han enterado oralmente en su decisión. Y en caso de duda respecto a las posibilidades económicas del obligado a prestar alimentos, el juez resuelve aplicando el principio favor minoris o principio proalimentado, teniendo en consideración lo que dice el Código Civil y el Código Procesal Civil. O sea, por eso que hablábamos de esa racionalidad que tiene que ver entre lo solicitado y también entre lo que pueda aportar la persona obligada, ¿no? Cuando el juez sentencia, les pide a cada uno su conformidad, ¿no? Tomando en cuenta de las soluciones que está otorgando, y en caso sea positivo quedará ahí, pero si uno de ellos no está de acuerdo, tiene la facultad dentro de los 3 días de interponer un recurso de apelación, ¿no? Y en este caso los auxiliares jurisdiccionales se elevan una copia íntegra con anexos, tomando como base el artículo 179 del Código, ¿ya? Eso procesal civil. La sentencia, en segunda instancia, expide la sentencia en el acto de la vista de la causa y oraliza su parte resolutiva. Ya después, lógico, comunica a las partes de manera escrita dentro de los 3 días siguientes, ¿no? ¿Qué actuación deben ser tomados en cuenta? Deducidas las excepciones, defensas previas, el juez ordenará que el demandante absuelva, luego de la cual se actuarán los medios probatorios pertinentes a ellas, y concluida su actuación, se encuentran infundadas cada una de las excepciones, el juez declarará que el proceso está saneado, ¿no? Continuará rechazando o admitiendo los medios probatorios que sean necesarias, resolviéndolas en el acto. Eh, También podrá dar el uso de la palabra a las partes para que hagan sus alegatos correspondientes, lógico, aplicando los principios de inmediación y oralidad, ¿no? Dentro de los 5 días siguientes, el juez notificará por escrito el íntegro de la sentencia. Yo no estoy de acuerdo con el monto, no estoy de acuerdo con efecto, porque ambas partes pueden apelar, ¿eh? La resolución citada son apelables con efecto suspensivo, ¿ya? Dentro del tercer día de notificadas, tomando como base el proceso de alimentos, ¿no? En el cual estas han surgido, y las demás resoluciones son apelables durante la audiencia sin efecto suspensivo con la calidad de diferidas, siendo la aplicación lo que manifiesta nuestro código adjetivo en el artículo 369, ¿no? Luego, el trámite de los recursos de apelación se va a dar también en torno al artículo 376 y 377 del Código Procesal Civil, ¿no? ¿Puedo el juez de oficio solicitar información a la entidad empleadora, en el caso sea un trabajador dependiente, sí, ¿no? De las gratificaciones, vacaciones, cualquier suma libre de disponibilidad, ¿no? Para que le informen de la retribución económica. También puede solicitar información a la SUNAT de los aportes, porque ahí no va, justamente el empleador va a tener que declarar, ¿no? Como también de la SUNAR y el Estado Civil a la RENIEC, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, lógicamente, va a traer en consideración la intervención, sobre todo más activa del juez con respecto a cada uno de estos atributos, ¿ya? Entonces, nos dice, ¿no? En cualquiera de los, tanto para la SUNAT, para la SUNAR, como para la RENIEC, y eso también hay que tomarlo en consideración, este informe presentado
debe ser un plazo no mayor de 7 días, que ya sea de manera completa y veraz, bajo apercibimiento de remitir copias certificadas para los actuados pertinentes al Ministerio Público, en caso no haya falsedad documentaria, ¿no? Y ahí sí la cosa se complica más, sobre todo tomando en consideración los intereses y los resultados que puedan, sobre todo, preverse con respecto a querer engañar o ensuciar lo que es el ámbito del proceso. ¿No ha existido casos de esa manera? Sí. Eso hay que tomar en consideración, tomando como base, sobre todo, cada una de estas referencias y las situaciones que puedan, sobre todo, establecerse de una forma bastante adecuada, ¿ya? Entonces, esto en el ámbito procesal, ¿no? ¿Y qué cosa quiero dar acotación para este tipo de resultados? Que, como ustedes han podido apreciar, el principio del interés superior del niño, la celeridad procesal, como también el dinamismo del proceso, tienen que estar inclinados hacia resultados, resultados evidentes. Ya no se puede cargar, sobre todo, a cualquiera de las partes que provean de los medios probatorios al juez, ¿no? Y a cada uno de ellos. Eso sería pues totalmente fuera de contexto, sino que por su propia ubicación, por su propia relevancia, por su propia trascendencia, el juez puede solicitar a instituciones, ¿no? Como la SUNAT, la SUNARP o la RENIEC, la información que necesiten, ¿no? Para el esclarecimiento, sobre todo de forma adecuada. Como también para la RENIEC, ¿no? Que es donde la identificación también es necesaria, sobre todo en la partida de nacimiento, que trae consigo el entroncamiento de forma indubitable, ¿ya? A ver, estimados, luego de haber hecho estas dos partes, tanto la parte sustantiva como la parte procesal, quedo a las preguntas que ustedes deseen realizarme de forma que estoy presto a contestarlas cada una de ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor, por su presentación. En- no sé si podría darnos 2 minutos para que los participantes puedan formular sus preguntas o en su defecto puedan levantar la mano. Sí, perfecto, Sí, estimado sí. doctor. Ya. Estimados participantes, en estos momentos pueden transcribir sus preguntas en el chat o en su defecto pueden levantar la mano y pueden efectuarla. Sí, en estos momentos va a pasar un tiempo para que puedan formularlas. Muchas gracias. Sí, en este momento ya nos han enviado 2 preguntas. La ¿Ya? primera es por parte de Yenko Loarte, nos indica, en tema de reducción de alimentos,
¿es posible que el demandante, que es el obligado alimentista, solicite auxilio judicial? No, en ese caso no, porque el auxilio judicial es una figura donde, en el caso de alimentos, ¿no? En el caso del demandado, no podría aducir de que no puede llevar a cabo su propia defensa, ¿no? O sea, el auxilio judicial es cuando necesita el apoyo de la exoneración de gastos, de costos, ¿no? Y la participación de un abogado, ¿no? En este caso, por su propia naturaleza y en base al equilibrio de armas, ¿no? O el ejercicio del debido proceso, no se daría, pues, sobre todo el tema de dar un auxilio judicial a una persona que moralmente no está cumpliendo con una tarea fundamental como es el ámbito de los alimentos. Ujú. Muchas gracias, doctor. Una siguiente pregunta por parte de Marcos Yosimar. Buenas tardes. Por favor, ¿cuáles serían las etapas del proceso de alimentos? Bueno, es igual que un proceso normal, pero es un proceso sumarísimo por la rapidez que se toma en cuenta, ¿no? Entonces, la admisión, lógico, se toma en cuenta 5 días, 3 días para contestar, ¿no? Es decir, la estructura del proceso sumarísimo se aplica al proceso de alimentos en el tema de los plazos y sus etapas también. O sea, concentra en aras de otorgar una solución y por eso también se permiten medidas cautelares, adelantar una asignación para no dejar sin alimentos a la persona solicitante. Entonces, por ende, el menor número de actos procesales se está presente justamente en la tramitación del caso. Se aplica todo lo concerniente al proceso sumarísimo. Perfecto, doctor. Una siguiente pregunta nos comenta, en el caso que cuando se le confiere traslado a la demandante para que en el plazo de 3 días señale domicilio procesal, ¿es posible que lo hagan justamente después de 6 meses y justo el mismo día de su audiencia se le mande el archivo provisional o se le reprogramaría la audiencia? No, ahí eso es totalmente responsabilidad de la persona que notifica, ¿no? Porque ahí no se estaría cumpliendo el debido proceso. Lógico que imagínate que el mismo día de tu audiencia te estén notificando y hablando, ¿no? Del tema de alimentos que puede ser virtual, correo electrónico, o no necesariamente físico, estaría hablando de una falta de diligencia del notificador. En este caso, la responsabilidad es del juez, ¿no? Sí, doctor, quiere hacer una réplica a la persona que ha efectuado la pregunta. Un segundo. Sí, muy buenas tardes, doctor. Sí. Doctor Valareso, tenía una consulta justamente, no sé si lo logré entender bien. Lo que pasa es de que en este caso teníamos un caso así de que se le había conferido traslado para que en ese caso la demandante pueda señalar el domicilio del demandado. En Ah, este ya. caso, claro, el señala el domicilio del demandado. En este caso, había pasado ya como 6 meses y recién, justamente el día de su audiencia, su escrito, vemos de que no había señalado nada, no había señalado nada, entonces queríamos, en este caso yo tenía una duda, porque si bien se había puesto bajo apercibimiento de que se le remita archivo provisional, en un plazo de 3 días si es que no lo hacía, tenía la duda de que lo mandamos a archivo provisional o por un tema de flexibilidad, ¿no? Por un tema también, al ser un proceso de alimentos, lo reprogramamos su audiencia. No, ahí en ese caso tienes que reprogramar. No lo mandes al archivo, porque de una vez tiene que haber ahí tienes que aplicar el principio del interés superior del niño, ¿no? Ujú. Ujú, Correcto, doctor. Y la última, respecto al tema de reducción de alimentos, ujú, también que yo había indicado que el demandante, bueno, había solicitado auxilio judicial y si bien usted lo había indicado de que no era posible, justamente uno de los casos que teníamos, me llegó el caso de que yo no puedo pagar las tasas judiciales porque yo estoy exonerado por tener auxilio judicial y pues obviamente en reducción de alimentos y obviamente que ujú. no es en este caso él es el obligado alimenticio el que tiene que pasar la pensión, pero aún así es el demandante, obviamente que no sería posible en este caso que se le dé el auxilio judicial. Entonces yo personalmente no lo pude visualizar en el sistema en ese momento y en este Ya. caso rechacé lo que era su apelación, lo cual me doy cuenta posteriormente cuando él ya declara la nulidad, que se recalifique esto de acá, se había indicado Ujú. de que él sí tenía auxilio judicial, en una de las medidas que tenía el auxilio judicial, y es por esa razón de que me tenía mi duda, porque incluso con la especialista
teníamos, Claro. ¿cómo es posible que en reducción de alimentos se le dé un ¿Cómo auxilio es posible? especial? Claro. Eso está mal, ¿ah? Eso está mal. Y ella habla justamente del especialista y el juez el criterio. ¿Cómo puede darse una persona que tiene que asumir estas responsabilidades de auxilio judicial, ¿no? O sea, me parece que es una falta total de criterio. De repente, basándose en lo que es el debido proceso, se lo han dado. Pero tiene que tomar en cuenta, y eso hemos hecho acotación en el inciso G, de que el proceso de alimentos tiene características especiales, ¿no? Que no pueden ser dejadas de lado. Claro. Sí, bueno, entonces sí, entonces estaríamos totalmente de acuerdo De con esa acuerdo, respuesta. claro. Ujú. Muchísimas gracias, doctor. No, de nada, no hay problema. Muchas gracias, doctor, por responder. Hay una última pregunta. Nos comentan, ¿cuál es el impacto que ha tenido la pandemia en los procesos de alimentos? Uy, eh, después yo podría decir catastróficas, ¿no? Porque muchos han aducido que no tienen los medios con el cual cumplir las obligaciones alimentarias que se dieron antes del proceso de pandemia. Entonces, en algunos casos, el juez ha rechazado las reducciones porque ha continuado el estado de necesidad y con mucha mayor razón en épocas de pandemia, ¿no? Entonces, se han querido utilizarlos como caballito de batalla para buscar una reducción, pero el juez, en la mayoría de los casos, ¿sabes? Que yo he visto de manera directa, ha continuado fijo en que se mantenga pues el monto que había sido asignado en un primer momento. Muchísimas gracias, estimado doctor. Esas serían todas las preguntas efectuadas el día de hoy. De parte de Bill, agradecemos su presencia y la disertación del tema proceso judicial de alimentos. Esperamos que nos pueda acompañar en futuras oportunidades. Muchísimas gracias, estimado doctor, por su apoyo. No, a ustedes muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Un abrazo para todos. Hasta luego, estimado doctor. Tengan un excelente día.